tal amigos de YouTube? Bienvenido a un nuevo tutorial. Hoy en este tutorial te enseñaré a cómo poder reparar tu teclado para tu computador o laptop. Bueno, pero antes de ir con el tip de reparación, me gustaría que te quedes hasta el último final del video, estés compartiendo y te estés suscribiendo. Y bueno amigos, les voy a dar un tip para que puedan reparar su teclado de su computadora. Es sumamente fácil y muy sencillo. Bueno, les cuento que a mí se me dañó el teclado. Pensaba que se me había dañado el teclado, que se me había quemado, pero no fue cierto. Yo tenía un problema que al momento de conectar mi teclado, el puerto USB, al puerto USB de la computadora, no me cogía. Le movía el cable así en el puerto USB y ahí sí me cogía, pero cuando le quitaba de mover ya y no me cogía. Y bueno, encontré la solución que se puede hacer de dos formas. Una es esta solución que están aquí, que están viendo, es de conseguir otro cable que sea igual a este mismo cable, que tenga por dentro 4 cables, para hacer la misma conexión con el cable negro y el cable blanco. Es sumamente fácil, solo tienen que saber los colores, que se lo estaré dejando por aquí la imagen de colores para que puedan empatar. Estos son los colores que tienen el cable de cargador por dentro y el cable del teclado, que eso lo hace ser compatible. Ya le digo, este cable de un cargador celular tiene los mismos colores de estos cables de teclado. Y otra, si que no quieren hacer así como yo le hice, de remachar aquí solo este pedacito, pueden ir a su ferretería de electricidad y comprar un cable USB nuevo y poderlo conectar desde aquí mismo. Desde aquí adentro lo pueden conectar, solo necesitan sacar esta tapa y con un estaño y un cartín lo pueden conectar. Esa es otra forma para de nuevo darle vida a tu teclado, porque los teclados siempre se le dañan esta parte que está aquí, siempre se le rompe un cable aquí al momento de conectarlo, ya sea porque a veces se jalan o a veces tiempo ya se rompen esos cables aquí. Y bueno, yo lo hice de esta forma. Como les digo, conseguí un cable de cargador que ya no utilice, que tenga los mismos colores de este cable, y repetidamente pasé a conectarle los cables por igual, pegué con cinta y ya, y puse a conectar y ya me funcionó el teclado. Recuerden que es muy fácil hacer esto. Lo pueden hacer de las dos maneras, como les digo, conectar así o también conectar desde acá arriba, abriendo y pegando con soldadura. Y bueno, espero que este tip y método le haya ayudado a las personas que necesitan reparar su teclado. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial.